Una fábrica en Alemania es hoy la sede de la Bienal de Arte Urbano. Laura Barrera. Rafael García Villegas, en el mes de la diversidad, Edgardo Bermejo dedica la diáspora cultural a un activista trans mexicano que vive en los Estados Unidos. Además tenemos visión global, ya va a ser la cumbre del Atlántico Norte, Rafa. Y Ucrania será un tema central en esta reunión de los países que integran esta organización. Bienvenidos a Noticias 22. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas mexicana. Mi querida Laura, tenemos muchísima información. Mucha información. Vamos a darle, Rafa, a estos contenidos en la hora cultural de la televisión mexicana con algo de musiquita. Así es, arrancamos entre acordes y melodías que van cimentando cada vez más la raíz mexicana. Esta semana, como parte del proyecto prioritario Bosque de Chapultepec, la Secretaría de Cultura Federal y Capitalina, en colaboración con la dirección del Festival Internacional Cervantino, publicaron los resultados de las convocatorias del Circuito Nacional de Artes Escénicas Chapultepec, Música Raíz México. Iniciativa que da cuenta de la diversidad sonora y calidad artística en el país. En prácticamente un mes se recibieron 599 proyectos provenientes de los 32 estados de la República. Únicamente se aceptaron 160, propiciando así la participación de 678 personas. El comité de selección se integró por especialistas de cada entidad en las 8 regiones de México: Centro, Centro-Occidente, Noreste, Noroeste, Occidente, Oriente, Sur y Sureste. Las propuestas se analizaron con detenimiento y bajo criterios como impacto social y cultural, calidad e innovación y solvencia del proyecto. Los resultados y la lista de ganadores están disponibles para su descarga en el apartado de convocatorias de la página oficial de la Secretaría de Cultura. Los homenajes por los 90 años de Elena Poniatowska Amor continúan y ahora tienen eco en el festival Viva la Izquierda. Luego de una pausa de 2 años, la explanada de la Alcaldía Iztacalco recibe la 15ª edición del Festival Viva la Izquierda del 15 al 19 de junio, con un programa que incluye presentaciones de libros, actividades artísticas, conferencias y una muestra gastronómica. 37 actividades conforman el programa, en el que participan personalidades como los moneros Rafael Barajas el Fisgón y Hernández, el Maspuerzo y el filósofo Armando Bartra. En el marco de sus 90 años, la escritora Elena Poniatowska recibirá un homenaje con la participación de Paco Ignacio Taibo II, Humberto Musacchio, Paloma Sáiz y Marta Lamas el sábado 18 a las 19 horas. Las actividades serán abiertas y gratuitas y podrán disfrutarse también a través del perfil de Facebook de la Brigada para Leer en Libertad y de la Alcaldía Iztacalco, donde también se puede encontrar el programa completo. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y en busca de nuevas audiencias y con programas registrados en la memoria del mundo de la UNESCO, Radio UNAM cumple 85 años, refrendando su compromiso de seguir llevando la cultura a todas partes. Radio Universidad Nacional Autónoma de México. A las 8 de la noche de ayer, mientras Noticias 22 estaba al aire, se cumplieron 85 años de la primera transmisión de Radio UNAM realizada desde el Anfiteatro Simón Bolívar, en lo que hoy es el antiguo Colegio de San Ildefonso. La radio era en aquel entonces, recuerda Benito Taibo, actual director de la emisora universitaria, un medio novedoso en el país. Mirando hacia el futuro, el rector Luis Chico Guerne impulsó que la UNAM incursionara en ese nuevo mundo de la comunicación sin hilos y puso a cargo de la naciente radio al orador Alejandro Gómez Arias. El 14 de junio de 1937, 8 de la noche, arranca con un concierto de la Sinfónica. Unos días antes habían estado haciendo pruebas y preguntó a Gómez Arias que cómo iban, y uno de los ingenieros le dijo: se escucha en Argentina y en Brasil. Y el otro dijo: impresionante. Sí, claro, pero hablaba de la calle de Argentina y Brasil. Desde entonces, la señal de Radio UNAM, espacio de análisis, crítica e innovación al servicio de la ciudadanía, ha estado presente en los momentos clave de nuestra historia, desde el movimiento estudiantil del 68 hasta los sismos de 1985 y 2017. Así también ha potenciado por el espectro radioeléctrico la voz de los grandes científicos, intelectuales, académicos y artistas de nuestro país. Hoy
Hemos avanzado mucho, un montón, pero sigue siendo una radio universitaria que tiene a sus grandes maestros siempre ahí contándonos el mundo a través de los ojos de la universidad. Y cabe desde la filosofía hasta la poesía, pasando por la música, desde Mozart a los Rolling Stones y desde los presocráticos a Adolfo Sánchez Vázquez. Durante la emergencia sanitaria que provocó la pandemia, la emisora radial de la UNAM nunca interrumpió sus transmisiones. Todo lo contrario, durante ese tiempo, su audiencia creció en más de un 15%. Yo digo siempre que Radio UNAM es la voz de los universitarios, ¿no? Esta suerte de reflejo, y que ahí se encuentran todas las voces, todas las opiniones, el derecho al debate, el derecho a disentir, el derecho a estar informados, el derecho a escuchar la música que no se encuentra en el resto del dial radiofónico. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Bueno, pues una felicitación a las compañeras y compañeros de Radio UNAM y que haya muchos más años de esta pluralidad y de esta música que hemos escuchado en nuestro radio, que bueno, además ya tiene también una digitalización muy importante. Y bueno, hay una propuesta bastante atractiva para celebrar el arte del movimiento. Vamos a ver de qué se trata. La Escuela Nacional de Danza Nelly y Gloria Campobello ofrecerá prácticas escénicas de baile español, folclórica y contemporánea. Vamos a retomar algunas coreografías que se llevaron a cabo en el 90 aniversario de la escuela, en el Palacio de Bellas Artes. Este programa de formación incluirá el estudio de las obras Reminiscencias del Sur, Las voces de Matria Resistencia y Ofrenda de Pasos. Son pues obras que tienen una temática determinada y que se desarrollan. No nada más es la danza y un género que se trabaje, sino con una idea muy redondeada, una estructura de un guión para poderlo llevar a cabo a escena. Las presentaciones se llevarán a cabo hasta el 17 de junio en el Teatro de la Danza del Centro Cultural del Bosque a las 16:30 y 19 horas. Las entradas son con boleto controlado. Este ingreso se les da media hora antes del teatro hasta donde dé la capacidad del espacio. Noticias 22, Óscar Cortés. Les platicamos que uno de los pueblos mágicos del Bajío se viste de letras para celebrar la cultura. Buscando ser una feria internacional del libro, es que este año tiene lugar la Fiesta del Libro en San Miguel de Allende. Para esta edición se busca la promoción de la lectura y el encuentro con otras disciplinas artísticas. Nuestro interés en realidad es la cultura, la promoción del libro, el crecimiento intelectual, y que en torno al libro que genera tanto bien, San Miguel pueda girar y se pueda mantener en esa intelectualidad que se merece. De las más de 40 actividades programadas destacan la premiación del primer concurso de relato feminista, la presentación, entre otros títulos, de Gato Estás Ahí, de Evelyn Moreno, Cartografía de las Vírgenes, de Daniel Aguilar Torres, Verdades disfrazadas de Mentiras, de Alejandro Lavín, y Alimañas, de Rodrigo Díaz Guerrero. Así también se hablará de la importancia de la lectura en braille, se ofrecerán conciertos y el periodista cultural Miguel de la Cruz ofrecerá una conferencia. Por ejemplo, Ediciones La Rana de Guanajuato, entonces ellos traen a los autores que ahorita están recorriendo el país en las diferentes fiestas, ferias del libro, que para nosotros es nombrarlo eso como una fiesta, ¿no? Que no se limita solamente a la venta, a la transacción de libros, ¿no? Sino que se complementa con incentivar la creatividad, la imaginación. Otro proyecto de Querétaro precioso son Filarmónica, que son puros libros de música, discos, partituras. Entonces ahí también es como atender a todo el gremio de músicos que en San Miguel, pues ya saben, abundan. La Fiesta del Libro en San Miguel de Allende tendrá como sede el Centro Cultural Ignacio Ramírez el Nigromante y se realizará hasta el 22 de junio. Noticias 22, Alberto Aranda.
Tenemos una muy breve pausa. Aquí está Edgardo Bermejo, que nos presenta a un personaje, a una figura muy interesante que vive en los Estados Unidos en este mes de la diversidad. Llegó el momento de recorrer el mundo para hablar de grafitis monumentales, llamativos y provocadores. La escena artística callejera celebra su 6ª Bienal de Arte Urbano en una antigua fundidora de Volklingen, Alemania. El lugar es ahora una de las mayores plataformas para exponer este tipo de creaciones, con más de 100 obras de artistas de 25 países distintos. Nos enlazamos con la periodista de Deutsche Welle, María Luz Moraleda, para que nos platique más sobre la importancia de esta Bienal. ¿Cómo estás, mi querida María Luz? Muy buenas noches, platícanos. Hola, ¿qué tal, amigos de Canal 22? Mucho gusto saludarles de nuevo. Cada 2 años desde 2011, la ciudad de Völklingen, al suroeste de Alemania y en la frontera con Francia, invita a artistas de todo el mundo a presentar y explorar las últimas tendencias del arte urbano en las instalaciones de una antigua planta siderúrgica ahora en desuso. El festival es ahora un templo de la subcultura ante los amantes del arte con poder adquisitivo y se ha convertido también en el telón de fondo de un arte joven que está pasando de la calle a la sala de exposiciones. Muchas obras se crean en este recinto industrial del siglo XIX, el primero del mundo en ser declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Las obras expuestas incluyen instalaciones, obras sobre lienzo, esculturas, grafitis, realidad aumentada y murales. María Luz, ¿qué artistas destacarías? ¿Qué presencias son las importantes este año? Entre las obras presentadas este año destaca la del artista canadiense Rhodes Worthy. Sus letras solo se pueden leer desde las alturas, donde pone desfinancien la máquina de la guerra. Aunque su idea fue concebida antes de que comenzara la guerra en Ucrania, este conflicto le ha dado a este mensaje pacifista artístico una relevancia muy actual, como nos explicó el comisario de esta Bienal, Frank Rema. De hecho, el acero que antes se producía en esta fundición también se utilizaba para fabricar armas. Por su parte, el grafitero francés Maxime Roth busca la adrenalina y la originalidad rozando los límites de la legalidad, con piezas de vagones de trenes pintados y robados de estaciones ferroviarias y ahora expuestos en esta Bienal. Además de arte en grandes formatos, hay piezas pequeñas como las del escultor alemán Jan Fohmann, que restaura la propia fábrica con piezas de Lego, todo un reto. Pero volviendo al gran formato, sabemos, María Luz, que hay un grafiti de un retrato en la entrada de la fábrica que es especialmente llamativo. Platícanos, ¿cuál es la historia del mismo y quién está detrás de este? Se trata de un homenaje del artista alemán Hendrik Peikisch, que aborda otra faceta de la historia de la fundación, el papel de los empleados extranjeros en ella. Pese a que el trabajo era muy duro, miles de ellos llegaron a la fundición de Völklingen en los años 60. Concretamente eran trabajadores procedentes de Turquía en su mayoría y representaron el mayor grupo de trabajadores contratados desde otro país. Uno de ellos fue Kaya Urhan, que trabajó en la fundición durante más de 30 años. Un enorme retrato de él luce ahora en una de las fachadas. La Bienal de Arte Urbano estará abierta hasta el próximo mes de noviembre, pero se puede visitar en cualquier momento del año para conocer su historia y tener una impresionante vista de la ciudad desde sus alturas. Desde el canal DW Deutsche Welle se despide con muchísimo gusto. Hasta la próxima con más temas culturales europeos. María Luz Moraleda, que tengan una muy buena noche allá en México. Muchas gracias, María Luz. Igualmente, un abrazo hasta Alemania. Qué interesante propuesta. La transformación del paisaje urbano a través del arte. Con esta propuesta, ahora nos vamos a regresar al continente americano. De mano de Edgardo Bermejo y la diáspora cultural, vamos al otro lado del estudio. Bueno, ya les adelantábamos al inicio del programa que la diáspora cultural con Edgardo Bermejo, que siempre nos trae historias sorprendentes, ahora está dedicada a una figura que ha hecho mucho en los Estados Unidos por la comunidad latina
y la comunidad que pertenece a la diversidad sexual. Platícanos, por favor. Claro, estamos en el mes de la diversidad LGTB+, y me parece que en la diáspora cultural también hay mucho que se refleja de esta enorme y rica diversidad que nos caracteriza. Y además lo traje porque mañana el público tiene la oportunidad de ver por última vez en la Cineteca Nacional, 18:45 horas, un documental extraordinario de un representante más de nuestra diáspora cultural, pero además un representante de la diversidad. Se trata del activista transgénero Bambi Salcedo, cuya historia vamos a ver primero en el tráiler que vamos a presentar, y regresamos para contar un poco más de esta increíble historia. La celebración es como regresar a mis raíces y volver a empezar el segundo capítulo de mi vida. Is your whole family coming? My father's not gonna be able to come. Sí, es muy duro que digan, ¿sabes qué? Yo tengo preferencias distintas a las normales. A Bambi la hicieron ser como es. I grew up with a lot of pain, with a lot of trauma, with a lot of horrible experiences. Yo nunca supe que ella había caído a la cárcel porque ella me escribía y me decía que estaba en Hawái. Y pues sí me agarré llorando. ¿Para qué le voy a decir que no? Turning 50, to me, it's now definitely a super important day. The reality still today is I don't go into a lot of stores where I see trans people working. They still aren't really hiring people to work behind the counter. Oftentimes they wind up doing whatever they can, frankly, and sometimes that involves sex work. I believe that if I'm not invited to speak somewhere and we continue to see the issues that are happening, that we just need to show up and fuck some shit up. Ella tenía muy definido ya lo que quería hacer. Yo no me puedo acostumbrar. Yo quiero mucho a mi hija, sea como sea y sea lo que sea. Lo único que le pedí a Dios que me la ayudara. Gracias por existir, honramos tu vida y celebramos tu vida. ¡Que viva la chingona Bambi! Y ese dolor que veíamos, esa discriminación, Bambi Salcedo la transforma en lucha por otras, por otros, por su comunidad, hablando de la comunidad LGBT, Edgardo, pero también la comunidad latina y muchas otras comunidades que son víctimas de discriminación de diversos tipos. Sí, Bambi en lo particular encarna todas las formas de la discriminación posible. Fíjate tú, indocumentada, migrante, trans, exconvicta en la cárcel por ejercer la prostitución, exadicta a las drogas. Todas las formas posibles de la marginación, víctima de violencia desde niña y especialmente en la cárcel de Estados Unidos, donde fue múltiples veces abusada sexualmente. Con toda esta historia ella se reinventa, se convierte en un líder activista importante en Los Ángeles, después en California, alcanza a nivel nacional. El año pasado fue recibida por el presidente Biden en la Casa Blanca, que eso se verá en el documental. Y con todo esto, Pedro Peira, un documentalista español, logró armar esta historia extraordinaria de nuestra diáspora, que estuvo nominada a 6 Goyas en la edición pasada de los premios más importantes de la industria cinematográfica española. De modo que Bambi es nuestra muy celebrada, muy admirable representante de nuestra diáspora desde este ámbito de diversidad, tolerancia y respeto que nos convoca este mes de junio. Edgardo Bermejo, gracias por presentarnos a estos personajes imprescindibles de nuestra diáspora cultural. Y bueno, pues ya reiterar que si tienen la oportunidad de verlo en la Cineteca, ojalá lo puedan ver y ya estaremos al pendiente si está en algunas otras plataformas. ¿Cómo ves, Rafa? Un llamado a la tolerancia, un llamado también a la inclusión es fundamental, esto que planteas a través de este gran personaje, mi querido Edgardo, y en efecto hay que darse una vuelta a la Cineteca Nacional. Mañana nos comentas, es la última oportunidad que tenemos de verla
está por lo menos en la cartelera en este horario, pero hay que darle seguimiento y esperemos que pronto también llegue a plataformas para que pueda tener pues un mayor impacto y mayor audiencia. Y es otra cara de la diáspora. Gracias, Edgardo, nos vemos en 15 días. Y por lo pronto les comento que el Digital News Report 2022 señala a un medio público entre los más confiables de nuestro país. ¿Cuál creen que sea? Muy buenas noches, este es su noticiario 9:30 y nuestra primera noticia es que nace el Canal 22. En la antesala de su cumpleaños 29, Canal 22 refrenda su lugar como uno de los medios de mayor confianza en nuestro país. Así lo revelan los resultados del Digital News Report 2022, considerado el estudio sobre el consumo de noticias más prestigioso a escala global. Con un nivel de confianza del 60%, Canal 22 se colocó en el 9º puesto de la lista encabezada por CNN con un 72%. Este año, el Canal Cultural de México es el único medio público que figura en el listado. El estudio sobre consumo de noticias Digital News Report 2022 es producido por el Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo, un centro de investigación financiado por la Fundación Thomson Reuters de Reino Unido. Los resultados de este año se obtuvieron de una encuesta online aplicada a 93,000 personas en 46 países. El capítulo para México incluyó las respuestas de 2,005 personas encuestadas por la agencia de investigación de mercados YouGov con sede en Londres entre finales de enero y principios de febrero de este año. No es la primera ocasión que Canal 22 aparece en el listado del Digital News Report. En los últimos 5 años, no ha dejado de estar ni una sola vez entre los 10 medios más confiables de México. Es un gusto y un honor tener esta credibilidad por parte de nuestro público, de verdad. Muchas gracias por seguir Canal 22. Y bueno, ayer ya anticipamos la inauguración de esta muestra fotográfica y los invitamos a adentrarse más en Tlaxcala Diversa. Con el objetivo de contribuir al respeto, igualdad y tolerancia, la Secretaría de Cultura a través del Centro de la Imagen presenta en la exposición Tlaxcala Diverso 2022. Para mí es una suerte de mini crónica del movimiento LGBT en el país. Presenta retratos de figuras importantísimas en esa lucha, como Terry Holiday, Alejandra Bogue y Mónica Naná, pero también aproximaciones a la protesta. Las imágenes fueron tomadas entre el año 1935 y 2011 por Yolanda Andrade, Armando Cristeto, Agustín Víctor Casasola y Vittorio D'Onofri. Jorge Claro León retrata la marcha del orgullo gay y también una protesta a besos después de un incidente en el Museo de Arte Moderno en 1995, que un custodio reprende a 2 hombres por besarse. Esta muestra forma parte de las actividades de la cartelera diversa, la cual incluye cine, música, teatro y conversatorios para honrar la lucha histórica, la resistencia y la memoria de la comunidad LGBTTIQ+. Permanecerá durante el mes de junio en las rejas del Palacio de Cultura de Tlaxcala. Noticias 22, Óscar Cortés. Como todos los días, los invitamos a que no se pierdan esta noche Debate 22. Kimberly Armengol recibe en el estudio a las escritoras y periodistas Ivonne Melgar y Valeria Durán para hablar de mexicanas en pie de lucha. No se pierdan esa charla al término de ese espacio informativo, Debate 22. Una pausa, regresamos. La preservación del medio ambiente es el llamado que convoca a los participantes en la tercera muestra de cine en lenguas indígenas. El pasado mes de febrero inició la tercera muestra de cine en lenguas indígenas, que se extenderá hasta el mes de noviembre, y que para junio presenta 3 cortometrajes vinculados también con el Día Internacional del Medio Ambiente. Los ojos de un niño y un abuelo sirven a la trama de El Caracol y el Tiempo. El
Caracol y el tiempo de la directora Itandewi Jansen, que este es el que está hablado en lengua mixteca. Y este es un cortometraje que habla sobre el pasado y el futuro y de las especies y flora y fauna que están extinguiéndose. La muestra inició el segundo mes de 2022 en el marco del Día Internacional de las Lenguas Indígenas y del Decenio Internacional dedicado a ellas, declarado por la Organización de las Naciones Unidas. La idea del vínculo entre seres humanos y animales desde la perspectiva tzotzil es el tema de un segundo cortometraje. Bayilejetic, que es del realizador Humberto Gómez, que él es un realizador tzotzil y tiene este otro título, es Animales Protectores. Tienen esta tradición de que existen estos animales protectores y que cada persona nace con un animal protector y que cuando algo te pasa, estás enfermo, es porque también tu animal, hay una correlación entre los animales y los seres humanos. Además de la flora y la fauna, el reino mineral es otro de los temas abordados. Piedra, de Salvador Martínez. Y ese es el cortometraje que está realizado en lengua otomí. Pero las piedras también son seres para muchos pueblos originarios y también hay una importancia de lo que te comunica una piedra. Incluso pensar cómo se hacen las piedras, cómo se forman, los cerros, los montes. Los 3 cortometrajes estarán disponibles entre el 18 y el 20 de junio en la plataforma Contigo en la Distancia, en la plataforma Filmin Latino del 21 al 30 del mismo mes. De manera presencial, se llevarán a cabo 95 funciones en 20 sedes de 12 estados del país y 90 transmisiones a través de 15 televisoras, entre las que se incluyen el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14, Canal 22, Ingenio TV y televisoras locales. La programación completa está disponible en el sitio electrónico del Instituto Mexicano de Cinematografía. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, Laura, ya estamos ansiosos por saber qué sucede en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Allá está Julio López y nos ha traído el reporte puntual de la completito. Vamos contigo, Julio. Hotel Lafayette presenta Festival Internacional de Cine de Guadalajara. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Seguimos en la 37 edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Ha habido muchísimas actividades, pero hoy iniciamos con una primicia, pues Batman va a tener orígenes mexicanos. Batman es el superhéroe que más ha sido adaptado a diferentes contextos y universos cinematográficos. En el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, presentaron la primera imagen de Batman Azteca Choque de Imperios, una película que será desarrollada por Anima, Warner y HBO Max. El hecho de tener un Batman de raíces mexicanas creo que habla mucho de eso, de diversidad e inclusión. La verdad que lo celebramos y estamos muy orgullosos. Y para nosotros, ¿qué les puedo decir? Es un sueño hecho realidad, el poder traer el superhéroe más icónico de la historia y del mundo a un contexto muy mexicano. Y es donde Marcelo decía, tenemos a Alejandro Díaz Barriga que nos está asesorando en cada punto para ser muy respetuosos y muy genuinos y muy honestos con el contexto de la época, aunque evidentemente se tomarán libertades creativas en la narrativa, pero tratar de reflejarlo de la mejor manera posible, como nunca se ha visto la realidad que se vivía en esos momentos. Bueno, pues ahí lo tienen, y ahora les vamos a presentar un avance exclusivo de la película Háblame de ti, que se presentó dentro de las actividades de industria. Háblame de ti es la ópera prima de Eduardo Cortés y participa en Guadalajara Construye, una sección del festival para películas que se encuentran en su proceso de postproducción. La película es un coming of age que trata sobre Chava, un adolescente de 17 años que se enfrenta a descubrirse a sí mismo al momento que empieza a recibir mensajes de una admiradora secreta. Y este misterio lo va a ayudar pues a salir en busca de la identidad de esa admiradora secreta.
La crisis económica provocada por la pandemia de COVID ha impedido que el filme se termine. Los fondos que ganaron se retrasaron en llegar y algunas empresas que se iban a sumar al final se bajaron del proyecto. Además es una película con temática LGBT. Uno pensaría que a estas alturas ya hay mucha más apertura, y sí la hay, pero todavía sigue habiendo muchos obstáculos. Háblame de ti es protagonizada por Germán Braco y Martín Sarachu, acompañados de Arcelia Ramírez, Julio Bracho, Hugo Catalán y una participación especial de Daniela Schmidt. La película tendrá un estreno comercial, desconozco qué fecha, yo creo que hacia finales de año. Entonces, pues nada, a correr para poder terminar la peli, el color, la postproducción de sonido, los efectos visuales. Cinépolis Distribución se encargará de colocarla en salas cinematográficas una vez que esté concluida. Hace apenas unos días, el director Jesús Magaña regresó desde el sur del continente, donde filmó su más reciente película. Para su nueva película, el director Jesús Magaña decidió buscar coproductores en otras latitudes y los encontró en el extremo sur del continente. Recién estamos desembarcando de Argentina, ¿no? De haber rodado Recursos Humanos, que es la adaptación de la novela de Antonio Ortuño, del mismo título, Recursos Humanos, y es una coproducción México-Argentina. Es un caso como curioso, como que es una película con la que me tocó viajar mucho desde los desarrollos. Estuvo en el foro de coproducción en Colombia, en Raindance, Inglaterra, y en los premios Platino. Fue como la fusión de dos equipos. Rodamos en Córdoba, Argentina. Mis socios argentinos son Prisma Cine. Digamos que ellos son una productora, pues la productora más grande de Córdoba, y tienen como un crew formado. Y fue una sinergia, pues, de confiar, ¿no? Porque era como la fusión de dos equipos y funcionó muy bien. Recursos Humanos es una farsa que gira en torno a las relaciones de poder en el mundo laboral. La historia básicamente se trata de Gabriel Lynch, que lo hace Pedro de Tavira, que es un oficinista en una empresa, una división de impresiones, una imprenta comercial, y cree que cuando queda vacante el puesto del jefe de la gerencia, se lo van a dar a él porque es como el más capacitado. Y entonces llega Mario Constantino, Giuseppe Gamba, que es un chavo pues sin experiencia, y lo nombran el jefe, algo que casi no pasa, ¿verdad? A lo largo de toda su filmografía, Jesús Magaña siempre tiene personajes que se confrontan en sus diferencias y se unen en sus similitudes, y esta no es la excepción. Noticias 22, Julio López. Después de tener un recorrido por varios festivales internacionales, ahora se presenta aquí en Guadalajara la película chilena La Vaca que cantó, una canción hacia el futuro. Después de su exitoso recorrido en festivales en Estados Unidos y Europa, se presenta en México La Vaca que cantó, una canción hacia el futuro, ópera prima de la cineasta chilena Francisca Alegría. Estoy muy emocionada, muy, porque claro, como dice, el primer festival latino de la película, nunca había estado en Guadalajara, entonces estaba como con muchas expectativas de compartir con el público de acá, de compartir con ustedes. El filme marca una especie de retorno para la actriz Leonor Varela, pues asegura que participar en esta película la ayudó a reconectar con sensaciones y emociones que había perdido. Y tuve un tiempo de duelo muy importante en mi vida. Escribí un libro que se llama Ir al cielo y volver, y la verdad que todo eso fue un tiempo en el cual actuaba un poco, hice un par de cosas para una serie de Marvel, hice unas cositas chicas, pero realmente no tenía la disponibilidad emocional para abocarme a un personaje. El filme gira en torno a Cecilia, quien viaja a la granja de su padre después de que él tiene un ataque al corazón. De vuelta en el hogar de su infancia, Cecilia se encuentra con su madre fallecida hace mucho tiempo, cuya presencia le hace recordar su pasado doloroso. A pesar de que la historia sí se centra en una familia, está enmarcada en un mundo natural, donde están estos distintos animales y vegetación, y de a poquitito me fui dando cuenta que ese mundo quizás me era más interesante incluso explorar que los dramas humanos.
La vaca que cantó una canción hacia el futuro tendrá su estreno en salas cinematográficas en otoño en Estados Unidos. Aún no se define su exhibición en otros territorios. Bueno, pues ahí lo tienen. Esta es solo una pequeña muestra de todas las actividades que se han desarrollado en esta 37 edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Pero todavía no concluye, así que nos vemos el día de mañana con más información. Muy buenas noches. Hotel Lafayette presentó. Pues muy bien, ¿no? Muy completo, pero efectivamente hay tantas actividades allí en Guadalajara y se antojan mucho estas películas. Vamos a tratar de darle seguimiento. Bueno, que le vamos a pedir a Julio que nos apoye para saber cuándo se van a exhibir en nuestro país y comentarles, porque pues nada más nos está antojando, ¿no? Esta película chilena se antoja muy atractiva, muy interesante. Esperemos que después de recorrer el circuito en Estados Unidos llegue pronto a México y a América Latina, porque así debería ser, siendo una película de representación chilena. Ya nos contará Julio con spoilers cuando regrese, cómo está la vaca que decidió cantar hacia el espacio, hacia el futuro. Y con ese también, nombre no se nos va a olvidar, ¿verdad? Y también estar pendiente, porque dice Julio, todavía falta mucho, en efecto, los ganadores, las películas que están en competencia, es algo que también estamos ansiosos de estos reportes del día a día, Laura. Efectivamente, Rafa, y tenemos algo que tiene que ver con figuras muy peculiares, ¿verdad? Una reunión de figuras bastante improbable. Vamos a hablar de fotografía, quinceañeras, luchadores, futbolistas, todos ellos convergen en una estación del metro de la Ciudad de México, guiados de la mano de Fabián Chaires. El Vergel es la más reciente exposición de Fabián Chaires y se presenta en uno de los lugares más concurridos de la Ciudad de México. Nos referimos al Metro Zócalo. A partir del arte podemos reflejarnos y podernos afirmarnos, y yo creo que esa es una forma muy positiva de construir. Para mí eso ha sido algo fundamental en mi carrera y por eso hago pintura figurativa, porque estoy tratando de construir y aportar algo al imaginario, pues no solo LGBT sino nacional. Integrada por 4 piezas de gran formato, para el Vergel, Fabián Chaires seleccionó obras en donde se apropia de personajes de nuestra cultura, como las quinceañeras, los luchadores y el fútbol. Es que para mí siempre ha sido algo maravilloso todo nuestro imaginario, y creo que da para mucho y pocas veces se ha explotado tanto, entonces y nos da un sinfín de posibilidades. Entonces en esta ocasión busco mostrar algunas de las obras representativas que no habían podido ser exhibidas. Por ejemplo, ahora que estoy hablando del fútbol, creo que el fútbol es algo muy presente en nuestra cultura, en la cultura mexicana, que ha sido una forma en la que se afirman valores y actitudes que reafirman esta masculinidad tóxica, esta masculinidad violenta, y me gusta el fútbol como una metáfora de ello. Entonces ahora estoy hablando de ello y creo que tengo mucho que decir sobre esos temas y sobre la masculinidad, entonces estoy ahora trabajando en ello. El metro, en particular la estación Zócalo, al ser un espacio público de tránsito continuo, potencializa el número de personas que pueden ver la obra, pero sobre todo le habla de tú a tú al espectador. Creo que a veces el arte es muy elitista y creo que es importante acercarlo y abrir e invertir en estos espacios públicos y en ese contacto y esa cercanía con el público, porque si algo tiene la pintura, y sobre todo la pintura figurativa, es que es incluyente. La puede entender quien no tenga un grado de estudios hasta el que tiene el mayor grado de estudios. Noticias 22, Alberto Aranda. Tenemos una pausa, regresamos con la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez en Visión Global. Para él es arqueología moderna, para otros coleccionismo. Echemos un vistazo a los juguetes de Matt Hunter. Con el objetivo de recuperar los juguetes de su infancia y comprar los que nunca tuvo, Rodrigo de Orduña comenzó a coleccionar piezas enfocadas en la década de los 50 hasta los 80. Llevo más de 25 años atesorando piezas
Le llamo arqueología moderna porque me he dedicado a coleccionar cosas que son mucho más antiguas que yo, y pienso que a través de contar su historia vamos enriqueciendo nuestra cultura. Bajo el nombre de Matt Hunter, Rodrigo ha compartido a través de su cuenta de YouTube las aventuras y sensaciones que ha experimentado en los tianguis nacionales y extranjeros en busca de piezas raras y exclusivas. De los miles de objetos que conforman su acopio, ahora nos invita a conocer las más representativas a través de la muestra Los 100 de Matt Hunter. Tenemos la selección de 100 piezas de la colección. No son las más raras o las más caras, pero sí las más emblemáticas, las que nos cuentan esas historias, o alguno de mis viajes a Japón chachareando. Además de la exposición, de forma paralela se realizarán seminarios y eventos de cosplay. Habrá un mercado para coleccionistas en el que se podrá comprar, vender o intercambiar objetos, además de un área gastronómica. Tengo un astronauta hermoso que vamos a poner ahí, que lo encontré en Rusia, en un tianguis. Es el primer cosmonauta, que es Yuri Gagarin, y lo hicieron en plástico soplado, un juguete de los años 60 hermoso, que no se ve aquí, ¿no? Que es un juguete soviético. También vamos a tener por ahí el primer robot que existió, hecho juguete, de 1936, el Lilliput Robot se llama. Existen 5 en el mundo. Los 100 de Matt Hunter se llevará a cabo del 18 de junio al 3 de julio en la Casa Abierta Monte de Piedad, en el centro histórico de la Ciudad de México. Noticias 22, Óscar Cortés. Ubicada en un complejo arquitectónico del siglo XV y a punto de cumplir 150 años de su fundación, la Real Academia de España en Roma adquiere un nuevo estatus. Vamos a ver de qué se trata. El Ministerio de Cultura de España declaró bien de interés cultural el edificio de la Academia de España ubicado en Roma, un lugar donde se desarrollan prácticas artísticas e intercambios académicos entre España e Italia. Se trata de la primera vez que se inicia un proceso de declaración de esta categoría para un edificio ubicado fuera de territorio español. El inmueble, adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores de España, se encuentra en el antiguo convento franciscano de San Pedro en Montorio, en la capital italiana, un conjunto monumental construido hacia finales del siglo XV y situado en el monte Janículo. La Academia de España en Roma, próxima a cumplir siglo y medio de existencia, recibió en sus primeros años alumnos provenientes de disciplinas artísticas clásicas. Con el pasar del tiempo, se han ido sumando museólogos, restauradores y arqueólogos. A partir de 2001, también se imparten especialidades como fotografía, gastronomía, arte y nuevas tecnologías, diseño de moda, diseño gráfico, cómic y mediación artística. Del 28 al 30 de junio de este año, en el marco del 40 aniversario de la adhesión de España a la OTAN, Madrid celebra la cumbre de la Alianza Atlántica, donde indudablemente Ucrania estará presente en las mesas de reflexión. De esto platicamos esta noche con la doctora Eliana Rodríguez Santibáñez en Visión Global. Efectivamente, ya se acerca, Eliana Rodríguez Santibáñez, esta cumbre que va a reunir a países europeos que, bueno, pues forman parte de este grupo que se protege, entre otras cosas. Asimismo van a asistir, tengo entendido, ministros de defensa, muy probablemente el presidente Zelensky, y desde luego el tema Ucrania va a estar presente. Cuéntanos qué importancia tiene esta reunión, que además hay países que, lo comentamos la vez pasada, quieren unirse a esta organización. ¿Qué podemos esperar de las discusiones, de los diálogos que se establezcan por allá? Bueno, pues muchas gracias. Y en la vuelta al mundo en menos de 10 minutos, un tema no menor. Ahora estamos en el mes de las cumbres, primero la cumbre de las Américas y ahora estamos en la antesala de la cumbre de la OTAN, de esta organización del Tratado del Atlántico Norte, como bien señalas. Y esto es interesante porque es la primera reunión no extraordinaria de la OTAN. Esto es, ya habían habido reuniones pequeñas justamente con el tema de la guerra Rusia-Ucrania, pero esta vez se van a reunir los presidentes en Madrid, España, para sostener una reunión de alto nivel y precisamente esbozar
cómo va a funcionar la OTAN a partir de este tipo de conflictos que se está presentando y particularmente cómo se va a tratar a Rusia a partir de la invasión a la propia Ucrania. Algo interesante es también la posibilidad de que asistan en calidad de invitados o asociados Finlandia y Suecia, cuyos congresos permitieron que solicitaran el ingreso a esta organización. Estos estados lo que están buscando es ampliar su margen de seguridad, considerando la peligrosidad que guardan frente al territorio ruso, que cada vez es más poderoso, ha mantenido una guerra brutal en contra de Ucrania y amenaza la seguridad de Europa. Europa tiene precisamente una organización de seguridad, pero que parece ser que no es suficiente dado el nivel de agresión que está teniendo Rusia. Y por eso estos estados quieren entrar. Pero hay un impedimento para que participen Finlandia y Suecia como miembros o asociados. ¿Por qué? Porque se necesita el voto unánimo de los 30 miembros de la OTAN para aceptar a nuevos miembros. Y en este momento Turquía no está de acuerdo en que estos dos estados pertenezcan a la OTAN. ¿Por qué? Turquía acusa a Finlandia y a Suecia de tener grupos terroristas que han generado malestar en su propio territorio. Así es que falta tiempo para ver si logran convencer a Turquía de su brazo a torcer y puedan ingresar como asociados estos estados. Pero si no, habrá espacios en que les permitan estar como invitados en algunas de las sesiones, porque finalmente estos días en que se va a generar esta cumbre tiene diferentes componentes. Sí, el más importante es precisamente donde van a coincidir el 29 de junio los líderes de los 30 estados parte, pero con motivo de esa gran cumbre se van a reunir en los próximos días en Estados Unidos bajo invitación del propio Joe Biden 50 estados, alrededor de 50 estados comprometidos con temas de la alianza. No son miembros de la alianza, pero son cercanos a ella y coadyuvan y colaboran también en el mantenimiento de la paz. Esta organización de la OTAN es una organización de corte político y también militar. El tema interesante a tratar aquí va a ser también la presencia de otros estados que han estado solicitando su ingreso y que han generado la molestia de Rusia desde hace mucho tiempo, como cuáles: Georgia, Moldavia y precisamente Ucrania. Tema tremendo que preocupa a Rusia y que fue uno de los señalamientos por los cuales también Rusia decidió invadir el territorio ucraniano. La peligrosidad que implicaría que Ucrania pertenezca a la OTAN y que entonces los militares miembros de la OTAN estuviesen apostados en las fronteras de Rusia. Y esto, por supuesto, que no lo quiere Rusia. Y también, por supuesto, también hacer valer el tema del acuerdo de Minsk número 2, donde también ya había señalado su malestar frente a este tipo de situaciones. Ahora bien, se va a determinar ahí también el futuro de la organización. En el pasado se ha señalado que las organizaciones internacionales están tendiendo a cierta obsolescencia y que no están respondiendo a los retos de este siglo. Y efectivamente, la OTAN en este momento está viviendo este conflicto, pero no precisamente porque no haya podido responder a los retos que está solicitando este conflicto armado Rusia-Ucrania, sino por lo que se ha visto desde el año 2007, cuando, por ejemplo, Estonia recibió uno de los primeros y más grandes ciberataques en su propio territorio. Y con eso entonces damos cuenta de cómo la guerra se está trasladando hacia utilizar tecnologías de la información, ya no nada más al ataque a los particulares a través de los datos privados de las personas, sino también a, por ejemplo, tomar como objetivos militares el dejar de suministrar energía eléctrica o agua a comunidades, a hospitales, a zonas ferroviarias, a puntos clave, a aeropuertos, donde en cuanto se corta ese tipo de apoyos que se hace por ciberataques, es decir, utilizando el ciberespacio, entonces estamos ante un nuevo tipo de guerra donde, por más que se quiera justificar que existe un andamiaje del derecho internacional humanitario capaz de sancionar estos actos, es muy difícil de prever que ocurran y también es todavía muy difícil sancionarlos. Entonces, un tema vital en esta cumbre se espera que sea el cómo van a poder abordar este nuevo de temáticas a nivel mundial. También, por supuesto, el tema de las aportaciones. Estas organizaciones, y particularmente la OTAN,
solicita a sus miembros una aportación relevante, donde vemos que España, que es de los que menos está pagando en este momento esta organización, es del 1% del Producto Interno Bruto, es decir, si hay una gran inversión en esta organización, indistinta al apoyo que los estados dan de manera unilateral a los estados que necesitan el apoyo. Por ejemplo, recientemente Biden habla de un préstamo en armamentos que tienen un costo de hasta $1,000 millones. O sea, imagínense el tipo de armas que se están llevando a Ucrania para que pueda defenderse. Independientemente de ello, Zelensky, que se espera que se presente en Madrid de manera presencial y no virtual como lo ha hecho en el pasado, está reclamando que se ayude más a su nación. Así es que veremos qué pasa en esa cumbre. Así las cosas en Visión Global. Bueno, y aquí lo comentaremos, Iliana, lo que vaya ocurriendo, la transformación de esta organización que efectivamente los tiempos que corren hace que tenga que adaptarse a estas nuevas características de las guerras en el mundo virtual, en la tierra y en diferentes flancos, el flanco este, por ejemplo, la parte de seguridad, que es muy importante, se discutirá seguramente y lo estaremos comentando aquí en Visión Global. Y me parece que tenemos un poquito de tiempo, un par de minutitos por ahí, Rafa, para salir con música. ¿Qué para te parece? Despedirnos, mi querida Laura, sí, no hay que perder de vista Ucrania. Ajá. Este miércoles se cumplen 250 años de la partida del gran compositor francés Louis-Claude Dacan, organista del Rey, titular además de la Catedral de Notre Dame de París. Este virtuoso, que también ejecutaba magistralmente el clavecín, marcó un hito en el periodo barroco musical europeo y así celebramos su legado esta noche. Muchas gracias. Hasta mañana.